Muchos de los aparatos que usamos cotidianamente cuentan con un circuito eléctrico. Estos son aquellos que se suministran de una fuente de energía eléctrica, la cual es transportada por un cable conductor. Pueden contar con interruptores, resistencias y tienen la finalidad de transformar esta energía eléctrica a una energía kinestésica, como lo es un motor, o a una energía calorífica, como en el caso de la bombilla. La primera ley de Kirchhoff explica el fenómeno de la conservación de la carga. Esto nos dice que en caso de ramificaciones en la que una corriente se divide en varias, la suma de las corrientes resultantes es igual al valor de la corriente de origen. Y pasa lo mismo en el caso inverso. Si una corriente viene desde la ramificación y se junta en un solo flujo, el resultado de la suma de todas las ramas sería igual al valor final de la corriente que circula por la rama principal. Dicho de otra manera, la suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a cero. La segunda ley explica la conservación de campo de energía. Esta nos dice que en un circuito cerrado la suma de tensiones aportadas por las fuentes deben ser siempre iguales a la suma de caída de tensión que se producen en los elementos pasivos. Por lo tanto, la caída de tensión tendrá sentido negativo en los componentes pasivos, como resistencias o condensadores, y siendo positivo en los componentes activos, como son las fuentes de tensión. Esta ley nos ayuda a diseñar circuitos eficientes resolviendo algunos problemas complejos. Estas leyes se pueden aplicar en el siguiente ejemplo. Tenemos un circuito con dos resistencias en serie y una fuente de tensión. Podemos utilizar la primera ley para determinar la corriente que fluye a través de cada resistencia y la segunda ley para determinar la tensión de cada resistencia. Los transformadores aumentan la tensión. Al pasar la corriente por un bobinado a un lado del transformador, el bobinado crea un campo magnético intenso y variable. De otro lado existe otro bobinado. Cada una de sus espiras recibe una tensión inducida a causa del campo magnético creado por el primer bobinado. Y de esta manera se eleva la tensión creando la alta tensión. La alta tensión es importante en el transporte de energía, ya que permite ahorrar gastos en material y evita pérdida de energía en forma de calor. Los métodos de análisis de circuitos. Método de análisis por nodos. En este método se toma un nudo como un punto de referencia dentro del circuito, permitiendo así realizar todas las ecuaciones en términos de ese nodo. Método de análisis por mallas. Este se basa en un análisis en términos de ecuaciones circulares o de mallas con respecto a la intensidad en cada uno. Método de análisis por conjunto de cortes básicos. En este método se escribe la ecuación de nodos de cada conjunto de corte, definido por el ramal de árbol siempre en función de tensión. Modificaciones de la geometría de los circuitos. Utilizamos este método cuando hay tensión en los métodos de nodos y fuentes de corriente en los lazos de mallas, cambiando la geometría de los circuitos. Capacitores. Se utilizan como una fuente rápida de energía, ya que no almacenan mucha. Estos son usados en aplicaciones que requieren energía en un instante, como lo que es flash de una cámara o un motor eléctrico.